días con todo seguiremos con esta serie y Love Forever. Las ex esposas se permitieron volver a estar juntas con sorprendente facilidad. Ambas sabían exactamente lo que querían. También sabían cuánto se habían extrañado, lo que pasaron en el futuro, dejar que la distancia se redujera, que sus hombros se tocaran en una habitación privada. Fue una elección que tomaron juntas con las mentes claras. ¿Quieres algo de beber además de agua?, preguntó Ni. Solo había un vaso de agua en la mesa y la gran sala estaba en completo silencio. Quería cambiar un poco el ambiente, hacer que todo pareciera más relajado. Aceptaron muchas cosas fácilmente, pero ahora que finalmente tenían tiempo privado juntas, de repente ambas no sabían cómo actuar. La valiente Oda Ran, la misma mujer que había confesado y pedido volver a casa, ahora estaba sentada durante casi media hora. ¿Estaba ebria en el bar antes? Está bien, dijo Ran. En ese caso, duchémonos y durmamos. Traeré algo para ponerte, dijo Ni, con dulzura. ¿Dónde debo dormir? Dormirás en la otra habitación, dijo Ni. Ran asintió. Ni vio decisión en sus ojos y de repente quiso pellizcarle hasta dejarle moretones. ¿Qué esperaba exactamente su ex esposa? Se había divorciado hace casi 2 años, desaparecido durante 2 años completos. Nunca llamó, nunca se reportó, nunca se preocupó. Pero ahora que había vuelto actuaba como si lo quisiera todo de nuevo. Una mujer como esta merecía que la burlaran hasta hacerla llorar, y Ni no iba a desperdiciar la oportunidad. ¿O quieres dormir en la misma habitación que yo?, preguntó, con voz dulce y una mirada tierna. Al ver la chispa de felicidad en los ojos de Ran, casi se echó a reír, apenas pudo contenerla. Su hermosa esposa podía parecer un poco peligrosa por fuera, pero en realidad era inofensiva. Sigue siendo la misma persona, directa e inocente de antes. ¿De verdad puedo dormir contigo? No, bajó las cejas con el rostro decepcionado. Ning encontraba a su esposa irritantemente linda. ¿Cómo podríamos dormir entonces? Puedo dormir en cualquier lugar. Claro que puedes. Espera que iré a buscarte ropa para esta noche. Se levantó del gran sofá para buscar la ropa para la invitada inesperada, pero antes de que pudiera dar un paso, una mano la sostuvo de la muñeca. Ran la jaló suavemente, con voz baja y áspera, con los ojos llenos de anhelo. No te vayas todavía, háblame primero. ¿Qué pasa? Ning accedió a quedarse. Se giró para encarar a su ex esposa y le dio la oportunidad de hablar. ¿Cómo has estado estos últimos 2 años?, preguntó seriamente Ran. Era una pregunta fácil. Ning podía responderla de inmediato, pero dudó. ¿Debía contarle a esta mujer todo lo que había sentido durante los últimos 2 años? Merecía su ex esposa saberlo. Al ver que estaba callada, Ran comenzó a hablar primero. Fui a estudiar a Francia después de nuestro divorcio. Allí había gente que me ayudó demasiado. El programa fue muy difícil y a veces me preguntaba por qué había venido a estudiar. Soltó una risa, pero Ning se dio cuenta de que le había costado más de lo que quería decir. ¿Cuándo terminarás? Intentaré terminarlo este año o el año que viene. ¿Volverás a vivir a Tailandia?, dijo Ran con una suave sonrisa. No he contactado a mi madre desde que pasó eso. Ya no pago sus gastos, ella no sabe qué estoy haciendo ni dónde estoy. Ning ya sabía eso por su padre. Su padre había estado vigilando a su ex suegra durante algún tiempo, por lo que sabía que Ran había eliminado por completo a su madre de su vida desde el incidente. ¿Te sientes aliviada después de hacer eso? Al principio no. Me sentí culpable y saber que ella estaba pasando apuros me hacía sentir un peor, pero una vez que me concentré en mi propia vida, las cosas mejoraron. Había corrido hasta Francia, se había enterrado en un estudio interminable y había dejado atrás todo lo pesado de Tailandia. No llamó, no se reportó, no miró atrás. Dejó que su padre y su madre enfrentaran sus propios problemas. La gente la llamaba ingrata por haber abandonado a sus padres, por no ser una hija apropiada. Niña escuchó y preguntó en voz baja. ¿Estabas enojada conmigo por lo que le hice a tu familia? Mi madre fue quien te hizo primero daño. No estoy enojada, dijo Ran sonriendo. Me da un poco de pena, ya está mayor y todavía tiene que trabajar, aunque yo podría cuidarla. Ninguna vez se preguntó si Ran sabía lo que había hecho su familia. Hoy finalmente obtuvo su respuesta. Claramente lo sabía todo y su padre debe haber estado poniéndole al día. ¿Fue difícil vivir allí?, preguntó Ning. Solo fue difícil cuando te extrañé. Deja de decir esas cosas, ten cuidado, Ran. Ya estamos divorciadas, dijo rápidamente. El corazón le latía con fuerza, sentía su rostro enrojecido. Estaba profundamente conmocionada, pero aún así intentó mantener la calma. Su advertencia sonó débil, completamente carente de fuerza. Pero es verdad, te extrañé. Ran lo repitió, dejando claro que no bromeaban, ni le creyó completamente. Su ex esposa ya no ocultaba nada y esa sinceridad le dio a Ning el coraje para abrirse también. Yo también te extrañé todo el tiempo.
Tan pronto como lo dijo, Ran sonrió, una sonrisa temblorosa con lágrimas formándose en sus ojos. Ambas eran tan sensibles. Solo la mirada, solo unas pocas palabras, solo un suave toque en la muñeca, y cada sentimiento enterrado se desbordaba. La mujer mayor levantó su suave mano y tocó la mejilla de Ni. Su pulgar secó las lágrimas con mucho cuidado. Ni cerró los ojos inclinándose. Hacia el tacto cálido suave, su corazón se sintió envuelto una vez más por la mujer que siempre había sido su dueña. No importaba cuánto tiempo pasara, Ran seguía siendo la mujer que amaba, la mujer que siempre quiso a su lado. Se inclinó lentamente. Sus narices se tocaron, sus frentes se tocaron. El aroma familiar de su perfume se mezcló débilmente con el alcohol. Entonces, una suave voz susurró: ¿Puedo besarte? Nin no habló, ella solo asintió inclinando la cabeza, dándole espacio a su ex esposa para acercarse y permitiendo que el aliento que tanto había extrañado le tocara suavemente. Su primer beso en 2 años finalmente ocurrió. Estaba lleno de anhelo, lleno de hambre, lleno de todo lo que habían guardado dentro. Más de un beso está bien, susurró Nin. Se apartaron solo el tiempo suficiente para recuperar el aliento. Su control se rompió. Sus manos ya no podían quedarse quietas y ya no podían fingir que no se deseaban. La lucha por contenerse se convirtió en una tortura. Al final, Ni, quien se dio primero, quien abrió el camino, quien permitió que esa noche continuara exactamente como ambas deseaban en silencio, con total voluntad, con todo el amor que nunca habían dejado de sentir. Más que un beso está bien. En el momento en el cual Nin susurró esas dulces palabras, unos labios suaves inmediatamente presionaron contra los de ella nuevamente, rápido, casi desesperados, como si alguien temiera que pudiera cambiar de opinión. En el segundo siguiente, Nin fue empujada suavemente hacia abajo en el gran sofá, y la mujer más alta se movió para sentarse sobre ella desde arriba. Sus miradas se cruzaron sin pestañear, llenas de un anhelo que ya no podían ocultar. No necesitaban palabras, se tendían con solo mirarse. Nin deslizó lentamente sus manos hacia arriba, empezando por los brazos de Ran, recorriendo sus hombros donde descansaban unas finas correas negras. Luego subió por su elegante cuello hasta que sus dedos alcanzaron su suave mejilla. El suave toque hizo que la mujer cerrara los ojos por un instante. Te extrañé, susurró. Sus rostros estaban tan cerca que hasta el sonido más bajo se oía con claridad. Ran asintió, respondió besándola nuevamente, como para decirle que le había extrañado. Igual de bien, la extrañé dolorosamente. El deseo aumentó. Las dos personas se presionaron cerca sin dejar espacio entre ellas. Un aliento cálido se mezcló con un leve rastro de alcohol. Suaves suspiros y bajos sonidos escaparon de ambos lados. Ran cambió lentamente su posición entre las de Nin. Su falda corta se convirtió en un obstáculo solo por un momento antes de ser empujada hacia arriba. Después de eso, los pies de Nin se separaron fácilmente. Ran era experta en eso. Cada toque, cada movimiento, cada lugar que llevaba el cuerpo de Nin se sentía natural y seguro, y sabía exactamente cómo hacer temblar a la persona que quería. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Bye bye, nos vemos, cuídense demasiado.